los primeros 4 versículos, pero también vamos a leer a Colosenses 3:21. Colosenses 3:21, Efesios 6, del 1 al 4. Presta atención. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Pasemos a Colosenses, que está ahí a un paso después de Filipenses. Colosenses 3:21. Dice así: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Señor, gracias por tu palabra. Bendícenos en esta noche en gran manera, en el nombre de Jesús. Bien, vamos a predicar, hermano, bajo el tema el privilegio de ser padre. El privilegio de ser padre. Son muchos los países que el día de hoy celebran este día, el tercer domingo de julio, mientras que otros países tienen otra fecha. Pues nosotros, República Dominicana, tenemos el último domingo de este mes de julio para celebrar el Día de los Padres. Son muchos los memes que se han acostumbrado a hacer en este día, haciendo una comparación entre el Día de las Madres y el Día de los Padres. Para muchos que tal vez lo hacen como un juego, para relajarse un momento, pero para muchos el Día de los Padres no es tan relevante como lo es el Día de las Madres, y las festividades lo muestran, los regalos y el alboroto muestran un poco de esa realidad. Y bueno, nosotros podríamos decir cuáles pudieran ser algunas de esas razones, pero esa no es la centralidad de lo que vamos a hablar en esta noche, sino que hoy vamos a enfocarnos en ese privilegio que tienen los padres. Así que lo que vamos a compartir en esta noche es una nota de aliento, y como le decía, detuvimos la serie que llevamos en Filipenses para hacer un paréntesis en este día tan especial, para traer esa nota a cada uno de los padres. Pero aunque el resto de la congregación que está aquí, que la gran mayoría son madres, no está de más que ellas estén presentes, y las razones sobran, porque ¿quién es la ayuda idónea del hombre? Es la mujer. ¿Quién es esa mujer que tiene que estar ahí de mano ayudando a ese padre a llevar a cabo ese rol o esa gran responsabilidad que tienen los padres? Así que a través de esta nota, esta breve nota que estaremos compartiendo en esta noche, hablaremos de que ese privilegio ha sido dado por Dios en primer lugar. En segundo lugar, veremos que ese privilegio tiene la responsabilidad de guiar, de proteger y de cuidar a los hijos. Es un privilegio, ¿verdad? Pero a la vez es una responsabilidad. Y número 3, veremos que esta responsabilidad tiene el privilegio de definir
generaciones. Así que esas tres cosas veremos en esta nota que estaremos hablando en esta noche, tomando los pasajes que hemos leído de Efesios, pasaje bíblico muy conocido cuando vamos a hablar de esa crianza que debe haber entre el padre y el hijo, o esa relación mutua que debe haber de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Siempre regularmente citamos a Efesios, pero también le dimos un vistazo a Colosenses 3, que es un paralelo de Efesios, que no debemos exasperar a vuestros hijos. Sí, debemos disciplinarlo, claro, es bíblico y lo vamos a ver en algunos pasajes, por no citar toda una gama de textos bíblicos que hablan acerca de la instrucción, de la disciplina que tiene que llevar a cabo un padre con sus hijos. Así que yo quisiera que usted preste mucha atención. Desde ese momento en el que Dios te permitió tu poder engendrar o tener descendencia, desde ese mismo momento nosotros empezamos a disfrutar uno de tantos privilegios que Dios nos ha dado, que Él nos ha regalado por su gracia. Son muchos, no vamos a mencionar, sino que nos vamos a enfocar en el privilegio de ser padres. Sin embargo, no podemos perder de vista bajo ninguna circunstancia que al mismo tiempo esto tiene una gran responsabilidad. Es un privilegio, pero a la vez es una grandiosa responsabilidad. Y yo creo que si en esta noche hay algún propósito, el primero es exaltar siempre al Señor Jesucristo. Y si hay un propósito a través de esta exhortación, por así decirlo, es que nosotros hoy entendamos el gran privilegio que tenemos de ser padre, a pesar de los memes que se hacen, a pesar del desaliento que a veces recibimos, ¿verdad? El propósito es alentarnos hoy uno a otro. Bendito sea Dios. Y no es como la gente a veces suele pensar. No, señores, un padre carga con una gran responsabilidad. Un padre es vital en una familia. Un padre juega un papel fundamental en la familia. Así que no podemos tirar a un lado ese día, verlo como un día más. No, hay un privilegio y la Biblia lo expresa. Si no fuera un privilegio, Pablo no lo hubiese incluido, inspirado por el Espíritu Santo aquí, acerca de esa relación mutua que hay entre hijos y padres. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos dicho que al mismo tiempo eso es una gran responsabilidad que posa sobre cada uno de nosotros. Y con esta breve nota que vamos a estar tratando en esta noche, no queremos bajo ninguna circunstancia desalentarte, Padre, a ti, sino más bien traer aliento y concientizarte y concientizarme yo también del rol que Dios nos ha regalado. Así que nuestros hijos, queridos padres, nos necesitan. Ellos claman por nosotros. Ellos se sienten protegidos por cada uno de nosotros. Se sienten amados y cuidados. De hecho, no es lo mismo cuando un hijo se cría sin esa influencia paterna que cuando se cría solo con la madre. Así que nosotros podemos ver lo necesario o el privilegio que tú y yo tenemos, que Dios nos ha dado. Y eso es lo primero que veremos. Un privilegio que ha sido dado por Dios. Aleluya. Mucho antes de que la biología se refiriera al asunto de engendrar, de ese privilegio que tenemos los padres, algo que no viene de hombre, ni por habilidades humanas, ni por la ciencia. Mucho antes de que la biología se refiera a este asunto, ya la Biblia, mucho antes
Moisés se había referido a esto, y basta con uno ir a Génesis capítulo 1, versículo 28. Y allí la Biblia nos dice que Dios lo bendijo y los bendijo Dios. ¿A quién? A Adán y a Eva. ¿Y qué hizo después que lo bendijo? Les dijo: fructificad y multiplicad. Me voy a quedar solamente con la primera parte de este versículo. Fructificad y multiplicad. Ya usted de ahí puede ya imaginarse o puede entender cuál es el mandato que Dios le dio a estos hombres, a Adán y a Eva, y cuál era la función que iba a ejercer el Padre, iba a engendrar. Así que esto es algo que Dios te lo ha entregado. La Biblia deja bien claro que este privilegio no puede llevarse a cabo por dos personas que conlleven el mismo sexo, jamás. No, la Biblia es clara. Varón y hembra los creó Dios. Eso es lo que establece la Biblia, y esto ha suscitado uno de los más grandes debates desde la caída del hombre hacia acá. Y cada vez que pasan los años y los siglos, se siguen creciendo estos movimientos que apelan o defienden que el matrimonio puede llevarse a cabo de una manera honrosa con dos personas del mismo sexo. Es decir, dos mujeres, si deciden casarse, se pueden casar. Dos hombres, si se enamoran, se pueden casar. No, esto no fue lo que Dios diseñó. Dios diseñó que para que haya multiplicación, que para que haya hijos, debe casarse un hombre con una mujer. Así que este privilegio nos lo ha dado Dios. Y esto sirve para nosotros defender el diseño original de Dios para nuestras vidas. Pero, ¿qué vemos nosotros en este extraordinario privilegio? ¿Qué es lo que tú puedes ver? ¿Te asombra el hecho de que Dios nos haya permitido engendrar? ¿Tú ves esto como una obra extraordinaria de Dios? ¿Tú puedes ver la sabiduría de un Dios que creó las cosas más complejas de la vista para la vista humana? Claro, porque a Dios no le sorprende nada. A Dios no lo sorprenden los mares. A Dios no lo sorprenden las grandes montañas. A Dios no lo sorprende nada de la creación, porque Él lo hizo con su poder y lo hizo sin hacer ningún esfuerzo, por así decirlo. Aquí vemos el poder creador de Dios. Probablemente, y esto me llamó mucho la atención mientras meditaba y preparaba esta exhortación, probablemente para muchos fue un espanto o fuera un espanto y un asombro si el asunto de la procreación hubiese sido un invento de la ciencia, porque a nosotros cada día nos sorprenden las cosas de la ciencia, ¿verdad? Cada vez que sale un descubrimiento, algo nuevo, la humanidad se llena de asombro. Sin embargo, hermano, el hecho de que un esperma llegue al óvulo de una mujer entre millones y millones, tú eres el que ganaste, tú eres el que está aquí por la voluntad de Dios, y no deja de ser esto el privilegio que Dios nos ha dado a nosotros como ser padre. Pero esto debe ser un asombro espantoso para cada uno de nosotros, y debe darnos a entender a nosotros esto, que Dios es todopoderoso, que Él es el creador, que todo fue hecho por Él, por la inteligencia de Dios, y que nada vino por la evolución, como han dicho muchos a través de siglos. Que tú y yo vivimos por la evolución. Eso es una mentira que ha sido desmentida. Nosotros somos producto de la creación y creemos firmemente que Dios nos bendijo en el huerto del Edén cuando Dios decretó la palabra y dijo en el Génesis, el versículo que citamos un momento, capítulo 1, versículo 28, y los bendijo Dios. Fue Dios que otorgó esa bendición en el vientre tuyo, mujer. Fue Dios que otorgó esa bendición en ti, hombre.
a que cuando se junten esas dos personas de diferente sexo, entonces puedan procrear. Así que esto no es un invento de la ciencia, sino más bien de nuestro Dios, nuestro Creador. Segundo lugar, el hombre tiene el privilegio de guiar como padre, de proteger y de cuidar. Oiga bien, por eso le decía al principio que no deja de ser una gran responsabilidad el hecho de que engendrar sea un gran privilegio que Dios nos haya regalado por gracia, y lo disfrutamos y le damos gracias a Dios. Pero no deja de ser una responsabilidad. Y aquí es donde nosotros pudiéramos concientizarnos un poquito más y entender el gran rol que posa sobre nuestros hombros. Y eso era lo que decíamos al principio de este gran privilegio que conlleva esta gran responsabilidad. Guiar, proteger y cuidar son sinónimos de disciplina y de instrucción. Aquí es donde se encuentra la parte más tensa y desafiante con la que nosotros nos vamos a enfrentar como padre. Para un bandolero que se encuentre por allá y lo único que piense es decir, no, a mi hijo yo lo voy a llevar a un comando o lo voy a llevar a un lugar donde lo atiendan, y el caso de otro es peor. Hay algunos que lo dejan abandonados en la calle. Pero para todo aquel que comprende la responsabilidad que Dios le ha otorgado, va a disciplinar, vas a instruir. Y allí es donde se encuentra este gran desafío. Y es donde nosotros debemos confiar, presta atención, que solo con la ayuda del Señor y la gracia de Dios podremos lograrlo, hermano. Nadie aquí puede lograr criar, instruir, disciplinar si no es dependiente de la gracia del Señor. Y los medios que Dios nos ha dejado en su palabra y el Espíritu de Dios, la oración, son los medios que Dios nos ha dejado para que en el contexto de la familia haya oración, haya alabanza, haya estudio bíblico, hayan devocionales, donde haya un ambiente que los hijos vayan poco a poco aprendiendo, y cuando escuchen allá afuera, ya sea en la escuela, en el patio, con el amiguito que se vayan a encontrar esas cosas negativas que ellos van a escuchar allá afuera, tú lo vas a combatir desde la casa. Le vas a enseñar la palabra, lo vas a instruir, lo vas a disciplinar. Será fuerte, tendrás que tener paciencia, hermano. Muchas veces te van a venir desánimo, yo lo digo por experiencia. Muchas veces te va a desesperar. Es más, en muchas ocasiones va a coger mucho pique. Usted puede dar por vencido. Usted puede dar por vencido. Tiene que seguir adelante. Por eso incluimos que el combustible más importante para una persona alcanzar el éxito es la gracia de Dios. Es Cristo, es el Evangelio. El Evangelio debe ocupar el principal centro de todo lo que nosotros hacemos con nuestros hijos. El Evangelio. Enséñale el Evangelio. Predícale el Evangelio. Evangelízalo. Bendito sea el Señor Jesús. Es imposible triunfar y tener éxito con nuestros hijos sin disciplina y sin instrucción. Es imposible. Veamos lo que dice la Biblia al respecto. Vaya conmigo al libro de Hebreo. Proverbio. Primer versículo que veremos en Proverbios es el 22, verso 15. Dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Usted ve que cuando nosotros luchamos con esos muchachos que a veces uno suda mucho, y con este calor que está haciendo, no es fácil. Esa energía que usted tiene que gastar hablando, y que siéntate aquí y siéntate allí, y ven, vamos a orar y vamos a leer, mi hijo, ven a comer allí, lo otro. Escuche, lo voy a leer de nuevo. La
necedad está ligada en el corazón del muchacho. Eso es parte de la naturaleza caída que viene en el niño desde que cae en el vientre de su mamá. Así que usted y yo no podemos pretender que vamos a recibir un niño con dos alas detrás de la espalda. No, ese carácter se va formando a través del tiempo. Y es papá y mamá que tienen que hacerlo. Poderoso es el Señor. Pero el versículo sigue diciendo: más la vara de la corrección la alejará de él. Es que la necedad. Muchas veces, hermano, usted y yo tendremos que ser fuertes con ellos. ¿Y sabe qué? Ellos nos lo van a agradecer cuando ellos empiezan a tener juicio y razón. Ellos te van a dar gracias. ¿Y sabe qué? Ellos van a hacer eso mismo con sus hijos mañana. Versículo 13 y versículo 14 del capítulo 23. Dice: no rehúse corregir al muchacho, porque si lo castiga con vara, no morirá. Lo castigará con vara y librará su alma del Seol. Yo siempre me he referido en otras ocasiones a una anécdota que yo sé que algunos la han escuchado aquí, de un padre que lleva a un niño al médico y el niño tiene la yugular con una herida fuerte en la vena yugular. Usted sabe que esta vena aquí comunica desde el corazón y bombea bastante sangre. Es una emergencia. Él lleva al bebé, es una anécdota, ¿verdad?, por esta herida, pero el niño tiene una pequeña espina en el dedo. El niño entiende que hay que quitarle esa espina. Papi, que me quiten esta espina. Y el papá le tiró la mano para un lado. No, mi hijo, aquí es que hay que atenderte. Y esta anécdota, lo único que nos recuerda a nosotros es que nosotros debemos atender aquellas grandes heridas que el mundo puede provocarle a nuestros hijos, hermano. Por eso es que hay que guiarlo, hay que protegerlo y hay que cuidar de ello. Poderoso es el Señor. El siguiente pasaje se encuentra en el capítulo 29 de Hebreo, verso 15 y verso 17. Dice: la vara y la corrección, atención, dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará la madre. Muchacho que te está todo el tiempo. Mire, usted no se imagina el daño que usted le hace a un muchacho así. Perdóneme la gente que me va a ver en las redes sociales con la maricueta que hice. Pero usted no sabe el daño que usted le causa al muchacho. ¿Lo dice el pastor Aridio? No, lo dijo Salomón hace mucho tiempo. Capítulo 29, versículo 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido es vergüenza de su madre. Verso 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso. ¿Se está escuchando? Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Así dice el Señor. Así dice el Señor. Y esos versículos muestran a nosotros el gran privilegio que tenemos como padre, pero a la vez nos dejan bien claro y nos dejan entrever de una manera explícita, no implícita, explícita, es decir, claramente nos dejan ver estos pasajes bíblicos que Dios nos ha otorgado. Padre que estamos aquí, una gran responsabilidad a nosotros. No te canses. Yo sé que es fuerte, yo lo estoy viviendo, no es fácil, hermano. Una vez acá, mire, no voy a decir nada. Y en tercer y último lugar, veremos que los padres tienen el privilegio de definir las postreras generaciones. Óigalo, escuchen bien. Nosotros tenemos el privilegio de definir lo que podrían ser las postreras generaciones.
Así que si una generación usted ve como que se va poniendo revoltona y las cosas van cambiando y hay nuevas modas que van surgiendo y los jóvenes van adquiriendo cosas raras, el arete aquí en la ceja, hasta en los ojos van a venir moda. Esa moda viene, yo creo, no estoy profetizando, pero yo me atrevo a creer que la moda del arete dentro de los ojos va a llegar. Sí, hermano. Y en otros lugares que no me voy a referir, vendrá esa moda. Porque a medida que van pasando los tiempos, a uno que Dios le ha ayudado a preservarse, uno se asusta y a uno le da miedo cuando uno ve tantas cosas espantosas que hay en este mundo. Y tú y yo tenemos la responsabilidad de nosotros, las postreras generaciones que vendrán, nosotros marcarle a ellos un modelo que ellos puedan seguirlo. Más adelante, cuando nosotros muramos y nos vayamos de esta tierra, dejemos a esos muchachos instruidos. ¿O usted quiere que cuando usted cierre los ojos, que tal vez, y las posibilidades son muchas, de que usted y yo nos cerremos primero que ellos, dejarnos sin el evangelio en el corazón? Yo quisiera el día que me muera, dejar a mis hijos con el evangelio en el corazón. Me fui, mis hijos, pero yo sé que ustedes seguirán mi ejemplo. De nosotros no, como padre, no asumir nuestro rol con nuestros hijos, las postreras generaciones, será un desastre. Creo que esto es lo que estamos experimentando hoy. Por eso es que usted ve que a veces hay conversaciones, usted escucha gente que dice, pero eso antes yo no lo veía. Señores, pero 30 y 20 años atrás eso no se veía. Es por eso, hermano. Por eso es que usted ve que una gente que hoy, que tiene 70 años y que tiene 60, 80, se refieren a los días pasados y lo comparan con los días de hoy. Y dicen, pero ¿qué es lo que tiene la juventud de hoy? ¿Qué es lo que tiene la gente hoy? Y es por eso, hermano, que los valores se van extinguiendo del corazón de la gente, van perdiendo la vergüenza. Una gente inconversa de los 80, escuche bien, se portaba mucho mejor que un joven de hoy. Pero que impío, no, que hasta creyente, hermano. Y tomando todo esto en cuenta, es cuanto más tenemos que asumir este gran compromiso y este legado que Dios nos ha dado, hermano. Pero le voy a decir a los abuelos que están aquí también, tu abuelo y abuela, tú también tienes una responsabilidad sobre esos muchachos. Me van a perdonar los abuelos que están aquí por algo que voy a decir. La mayoría de los abuelos son apoyadores, hermano. La mayoría de los abuelos apoyan a los nietos y no. Debemos enseñarles el evangelio a nuestros hijos, a que amen y reconozcan a Cristo como su Salvador y su mayor tesoro, hermano. Preste atención, estas cosas debemos enseñárselas a nuestros hijos, a que amen y reconozcan a Cristo como su Señor y Salvador, que amen a Dios y al prójimo, que amen su iglesia y se entreguen a Dios y aborrezcan el pecado. Eso tú tienes que enseñárselo a tus hijos, hermano. Que aborrezcan la mentira, el odio, la envidia, la lascivia, que aborrezcan el pecado. Es urgente hacer esto. Hoy más que nunca tenemos padres que en vez de estar definiendo una generación que sirva y que ame a Cristo, es todo lo contrario. Y que yo quiero esto, papito. Y que yo quiero que yo tome. Y que yo quiero que me Nueva York, vete. Y que yo me tomo, vete. No. No. Tenemos padres que solo les enseñan y le moldean a sus hijos los valores de este mundo. A lo que quiera, amigo, gózate, brinca, enamórate. Es un macho. No. Enséñale a que ame una sola mujer. A mi hijo yo tengo que enseñarle eso. Y modelárselo también. En conclusión, hagamos de nuestros hijos nuestros alumnos más cercanos.
Esos son los alumnos más cercanos que tú y yo tenemos, nuestros hijos. Así que hagamos de ellos nuestros alumnos más cercanos, pero no para enseñarles los valores de este mundo, sino el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Adelante, Padre, no te desanime, no desmaye ante los bombardeos del mundo y el pecado que está en nuestros hijos incrustados desde el día en que cayeron al vientre de su madre. Descansemos en la gracia de nuestro Dios. Así que muchas felicidades en tu día. Que el Señor te bendiga y el Señor te guarde. Padre, gracias te damos. Gracias por tu amor.